Que la bendición de nuestro buen Señor sea con nosotros en este momento de reflexión. Que así sea. Amén. Estamos comenzando con una nueva semana y en este caso un poquitito distinta, ya que por reglamentación del gobierno tendremos que permanecer estas 2 semanas de escuela en casa. Sabemos que no es lo ideal, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos. Y frente a ello, quiero invitarme a que cada uno de nosotros pueda colocar su máximo esfuerzo para que sea un tiempo de edificación, de aprendizaje pese a todo. Y que al cabo de las 2 semanas, queremos orar y confiar en ello, podamos volver a reunirnos en la presencialidad como todos queremos. Que el Señor permita que esto pueda ocurrir si son los tiempos de su voluntad y si es lo mejor para todos. Para esta circunstancia quiero que meditemos en un acontecimiento histórico que tuvo lugar el día 16 de abril pasado y que se conoce como los 500 años de la dieta de Worms. Pero al hablar de dieta no nos referimos a una cuestión de dejar de comer o comer ciertas cosas o de ejercicios físicos. Dieta, en aquella época, tenía que ver con una asamblea, con una reunión muy importante que se desarrolló y en la cual se tomaron decisiones muy importantes. Pero antes de hablar de manera específica sobre la misma, permití que podamos centralizarnos y contextualizarnos. Día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis sobre las puertas del castillo de la iglesia de Wittenberg, lo cual marca el día de la Reforma Luterana. ¿Qué es lo que había querido hacer Lutero con estas tesis? Fueron un llamado a invitar a los catedráticos a la iglesia de la época para hablar sobre ciertos temas en los cuales la iglesia de la época había incurrido en error y que Lutero estaba interesado en corregir, no porque era su opinión, sino porque él había leído la Biblia y la Biblia enseñaba ciertas verdades que no podían esconderse. Bueno, esto no fue para nada bien recibido. Lutero fue excomulgado, comienza a ser perseguido, es declarado un hereje, un proscripto, por ende estaba autorizado incluso que lo asesinen, una cuestión que no tiene asidero. Pasan los años, Lutero comienza a escribir muchos escritos basados justamente en aquello que la Biblia enseñaba y que pretendía ofrecer caminos de libertad a las personas. Año 1521, Lutero termina siendo convocado y termina siendo juzgado por aquello que había escrito. Por ende, en esa dieta estaba reunido el Sacro Imperio Romano Germánico, la máxima autoridad del mundo de aquella época. Estaba reunida los máximos líderes eclesiásticos, muchas personas simpatizantes y curiosos que querían ver qué es lo que iba a ocurrir, qué Lutero iba a responder. Por ende, comienza el juicio y la persona que lo juzga, 2 preguntas le hace a Lutero y él debía responder afirmativa o negativamente. Primera pregunta: los escritos que estaban todos sobre una mesa, le pregunta, ¿son escritos tuyos, Lutero? Y segunda pregunta, ¿te retractás de esos escritos? Es decir, ¿estás arrepentido de aquello que escribiste basado en la Biblia? A la primera pregunta, Lutero sin dudar responde sí,
¿son míos los escritos? Pero la segunda pregunta, y frente a tantas personas, Lutero pide un día de tiempo para que su respuesta sea clara, contundente y que no hiera su propia conciencia. Se le da ese tiempo, un día, y al siguiente día Lutero se presenta y responde lo siguiente: puesto que Su Majestad Imperial y sus Altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, digo, el Papa y los concilios han incurrido muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que yo quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es seguro ni digno de un cristiano hacer cosa alguna contra lo que dicta su propia conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Ciertamente, esto no agradó para nada a las autoridades y Lutero termina siendo condenado como alguien que es un hereje y que no merece vivir. Lutero continúa firme en la verdad, en la Biblia, y terminan constituyéndose lo que se llaman las tres solas de Lutero: sola fe, sola gracia y por sobre todo sola escritura. Y hay quienes también dicen que hay dos solas más: solo Cristo y solo a Dios la gloria. Lutero en aquel momento arriesgó su pellejo, arriesgó su vida. Pero ¿por qué fue capaz de hacerlo? Porque él tenía muy en claro lo que Cristo había dicho: es mejor temer a Dios, respetar a Dios, que temer y respetar a los hombres. Frente a las dos posibilidades, Lutero eligió lo correcto. ¿Por qué? Porque su conciencia, su vida, estaba cautivada por el amor de Dios. Él reconocía lo mucho que el Señor había hecho por él. Te pregunto, ¿está tu vida cautivada por el amor del Señor? ¿Estás convencido lo mucho que Dios te amó y que Él quiere que vos seas un testigo que viva de acuerdo a su santa voluntad? Ciertamente que vivimos tiempos muy complicados, donde la verdad es atacada y se la quiere dejar de lado. Es lamentable que en aquella época Lutero tuvo que discutir contra la iglesia que se le oponía y que él buscaba justamente que la verdad sea sacada a la luz. Quiero invitarte en este día a que podamos construir nuestra vida en el Señor. Pensemos que nosotros somos como un edificio. Por lo tanto, comencemos esta construcción. Coloquemos la base de la sola Escritura. Levantemos las paredes de la sola fe, de la sola gracia, de solo Cristo, y luego coronemos todo, coloquémosle el techo a este edificio diciendo: solo a Dios la gloria. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y que podamos honrar y agradecer al Señor y vivir siempre de acuerdo a su santa y preciosa voluntad. Que así sea. Amén. Señor Dios y Padre bueno y todopoderoso, alabamos y engrandecemos tu nombre, porque detrás de la lectura bíblica que hoy tenemos el ejemplo de muchos hombres y mujeres que pusieron mucho compromiso, que estuvieron dispuestos a entregar incluso su propia vida con tal de que la palabra salga a la luz.
Bendecinos, Señor, para que siempre seamos edificados en ti. Por Jesús, nuestro amado Señor. Amén.